Bienvenidos al programa Un Vistazo a la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy edificante que es sobre el libro de Éxodo. Toda esta historia increíble que aparece en la Biblia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y yendo a la tierra prometida. Pero empezaremos explicando un poquito de qué se trata esta palabra del Éxodo. Éxodo está compuesta por dos raíces. Ex, que significa salida, y odo, que significa camino. Y es precisamente lo que nos narra este libro, todo este tema del pueblo de Israel. Pero primero tenemos que hacer una introducción para poder hablar de este tema. ¿Y cómo podríamos comenzar, pastor? Bueno, vale mucho entender primero por qué están allí, ¿no? ¿Por qué llegaron los israelitas a Egipto? Y se nos cuenta que pues, todo el proceso en el que José es vendido por sus hermanos y por la situación de haber sido entregado como esclavo, llega al lugar de Egipto. Y después él trae su familia, ¿cierto? Y al poner su familia allí, hay cosas muy interesantes para entender de por qué ellos terminan siendo esclavos cuando llegaron como una nación libre. Es decir, llegaron por vía de colaboración que los egipcios les dieron para habitar en la tierra de Gosén, pero terminan siendo esclavizados. Pero también porque había escasez de comida en su tierra, ¿cierto? Sí. Sí, las condiciones los llevaron hasta esa situación, pero la condición más allá de física empezó a ser mental, ¿no? Su condición espiritual, su condición en su posición, en su dignidad. Creo que estás tocando un punto muy neurálgico de esto, Enrique, y es que la condición espiritual de esa nación les llevó a terminar siendo esclavos. Porque recordemos que ellos ya tenían una promesa. Tenían la promesa de ir a la tierra, ¿cierto? De poseer la tierra. La tierra que Dios les había ofrecido. Pero se quedan en un lugar que podríamos llamar una esclavitud amable. Sí. Justo cuando se desvía su camino, yo creo que es esa parte de no tener la promesa clara en su corazón y en medio de la vida, del transcurrir de vida, llegan a Egipto y deciden quedarse en este lugar sin tener claro para dónde iban. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en la actualidad, no? Lo mismo que les pasó en Éxodo. Que a veces vamos hasta cierto punto y encontramos en el camino un lugar cómodo y creemos que ese es el final, ¿no? Y seguimos en camino a la libertad, pero seguimos siendo esclavos, a veces, ¿no? ¿Y cómo nos pasa en la actualidad eso? Claro, porque mientras no llegues a la verdadera meta que Dios te propone, cualquier lugar intermedio no deja de ser un punto de esclavitud. Ya, sí. Aquí hay un dato muy interesante. Sí, totalmente. Amén, por esa frase que acabas de decir. Aquí hay un dato muy interesante y es que los israelitas llegan allá, pero la escritura nos va mostrando datos muy importantes. Por ejemplo, los egipcios no gustaban de los pastores de ovejas y los toleran. Por eso ellos no vivieron dentro de la tierra de Egipto, viven al norte en un lugar llamado Gosén, que era un lugar cercano, pero no era interno de Egipto. Y hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras en que dice que los israelitas no podían comer en compañía de los egipcios, porque para los egipcios ellos eran como menospreciados. Sí. Y ese es el gran riesgo de permitirnos y llevarnos a condiciones de esclavitud amable, ¿no? Totalmente. Como considerar que yo aquí me puedo acomodar, pero claramente debemos tener la visión espiritual para entender que un entorno de pecado jamás nos mirará con afecto. Totalmente. Jamás. Y un claro ejemplo igualito lo tenemos en Jesús, que él era carpintero y su profesión, al igual que los demás que eran pastores de ovejas, tampoco era reconocido como algo que hacían los reyes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero Jesús sabía en su corazón que tenía que llegar hasta el final, hasta la cruz. Se pudo haber quedado a la mitad también en una parte cómoda, ¿no? Ya teniendo cierta fama, pero no, es llegar hasta el final, sabiendo nuestra identidad. Pues. Es que ahí está el problema. Yo creo que los israelitas definitivamente no sabían su identidad. ¿De qué forma? Ahorita nosotros lo vemos, ¿no? Por el ejemplo que tiene el pueblo de Israel. ¿De qué forma ellos permiten que le den un espaciecito? O sea, si me están dando de comer, entonces pues igual regálame un espacio pequeño, así, o sea, igual voy a permitir que me hagas esclavo
aún sabiendo que me estás haciendo esclavo. ¿Cómo nosotros podemos caer en esa condición humana de decir, sé que está mal, porque era evidente que estaba mal, que no podían comer de lo mismo ellos dos, pero cómo sabiendo eso aún deciden quedarse? Yo creo que hay que tener cuidado con la manera de poder decirlo, porque aunque entiendo a lo que te refieres, del querer ellos mantenerse ahí, realmente las esclavitudes terminan siendo procesos muy inconscientes. Involuntarios. Muy involuntarios. Involuntarios. Sí, terminan siendo procesos muy inconscientes, porque el mal termina colonizando de manera muy paulatina, sin darnos cuenta. De hecho, ¿sabes cuánto tiempo pasó? 430 años, desde el momento en que ellos llegan hasta el momento en que salen. Es decir, hubo 4 siglos y medio casi, en que se hizo un proceso muy lento de esclavitud. Sí. Sí, es que lo digo sobre todo porque es totalmente cierto. Es un proceso lento. Pero la reflexión que yo voy es que ellos definitivamente no conocían su identidad. O sea, que cuando uno no conoce su identidad, pues se siente cómodo en cualquier lado. O sea, para mí es respetable, muy respetable lo que estaba sucediendo ahí, porque no sucede en la actualidad. Totalmente. Y juntando las dos ideas, la parte de la identidad y la parte de la voluntad, yo creo que el regalo más, yo creo que más valioso que nos dio como seres humanos Dios fue la voluntad. Y gran parte entre los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que pelean o se oponen entre sí por la conquista de la voluntad. ¿Sí? Nosotros nos negamos a nuestra voluntad, que es carnal, para tomar la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque reconocemos nuestra identidad. ¿Y por qué reconocemos nuestra identidad? ¿O qué nos ayuda a consolidar nuestra identidad? Yo creo que es la dignidad. Porque si nosotros llegamos al conocimiento y al grado de conciencia en que sabemos para qué somos dignos y para qué no, entonces empezaríamos a poner límites en lo que nos conviene. Entonces el pueblo de Israel no sabía dónde estaba su dignidad, por eso estiraba la liga, aún sabiendo la promesa, aún sabiendo, no se daban la dignidad. Entonces yo creo que también mucho, dice la palabra, es que por falta de conocimiento pereció ese pueblo. Sí. El no estar retroalimentando en las escrituras y todo eso, creo que pudo haber sido un factor, ¿no? Sí, y creo que tienes muchísimo de razón, ¿no? Es que cuando te empiezas a dar cuenta, o más bien, cuando descuidadamente ignoras señales que te van mostrando que tu dignidad está en peligro, es cuando empiezas a vivir procesos de esclavitud. Sí, totalmente. A ellos les pasó. No comían en compañía de ellos y lo permitieron. Eso es. ¿Sí? Fueron paulatinamente siendo esclavizados. Y eso es importante poder identificarlo. ¿Cómo lograr entender, primero, que no podemos permitirnos espacios de esclavitud, teniendo muy clara cuál es nuestra identidad? Amén. Y defendiendo nuestra dignidad. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que Dios permite que esas condiciones de un supuesto acomodo se vean movidas, se vean desubicadas. Por eso Dios permite que venga la angustia. Sí. ¿Recuerdan? Cuando viene Sí. el control natal y todo esto. Sí. Solo les voy a invitar a que esta parte de la angustia lo trabajemos en otra mini cápsula. Quedémonos en este momento haciéndole una invitación a los que nos están viendo. Los voy a invitar a que nos quedamos con esa parte de la angustia para una siguiente cápsula, y los voy a invitar a ustedes que están viendo este programa que se lean Génesis 40. Ahí van a poder leer un poco de por qué fue que el pueblo de Israel entra a Egipto y cómo es que caen en una esclavitud amable. Y todo esto que estábamos hablando nosotros ahorita en esta pequeña cápsula de cómo nuestra dignidad y nuestra voluntad se puede ver comprometida cuando no entendemos cuál es esa promesa y no tenemos esa visión y esa promesa que el Señor ya nos entregó en nosotros. Amén. Entonces, en la siguiente cápsula podremos hablar este tema. Qué pena, pastor, por haberte cortado, pero el tema es increíble. En la siguiente cápsula lo podemos hablar un poco. Dios les bendiga. Dios bendiga.